Crónicas de espanto. Terror hecho en casa. Comenzamos. Una triste realidad de nuestro país. Cuando muchas mujeres tienen que caminar solas. A veces aparecen de los parajes oscuros o recónditos algunos malnacidos. Quieren aprovecharse de la situación y ocasionan tremendas tragedias. Una de esas historias o leyenda ocurrió precisamente cerca de la ciudad de Pachuca. La conozco poco, casi de pasada, pero recuerdo que en la parte norte o en la parte oriente hay una serie de cerros que ahora son una suerte de parques naturales. San Cristóbal, el Cerro del Lobo, Santa Apolonia. Alguno de ellos tiene una imagen de Cristo Rey. Y si no me equivoco, en el Cerro del Lobo es donde está una asta bandera donde, como en muchas otras ciudades, pues la gente ahora acostumbra ir a hacer ejercicio o llegar en coche y contemplar una panorámica de la ciudad, dando pie a otro tipo de acciones entre los tortolitos enamorados. Pero no era así hace apenas unas décadas. En otras circunstancias, la mancha urbana no llegaba a esos cerros, apenas la bordeaba. Era la periferia. ¿Y acaso uno podría confiar en que caminaría sin luz eléctrica, sin postes, en caminos de terracería? ¿O también pensando que hubiera por ahí algún grupo de malvivientes? Y uno se podía arriesgar a que le robaran la cartera, el reloj. No era época de que hubiera celulares para que también se pudieran robar. En ese contexto, Rosario trabajaba en una de las casas más importantes, dado que la habitaba una familia de rancio abolengo en el centro de Pachuca, descendientes de algunas familias con propiedades mineras y diríamos ahorita con permisos de explotación. Y así es que, ante el incipiente transporte urbano que había en la ciudad de Pachuca, ella tenía que tomar el camión, llegar a la casa donde laboraba. ¿Ya llegaste, Rosario? Sí, señora, disculpe. Rosario era delgada. Era menudita, de un aspecto agradable. Y la verdad es que diligente en sus trabajos. Sabía que para ella tener esa oportunidad laboral, y dadas las circunstancias, porque Pachuca para nada que era lo que es hoy, mucho más pequeña, mucho menos en sus opciones de trabajar, pues era para ella una oportunidad de conocer, de estar cerca del centro, de ir al mercado o a los recientes supermercados que se abrían, y eso le abrirá otras puertas, pero por lo pronto a fregarse la espalda y a sobarse el lomo para trabajar en aquella casa, de aquella familia que le proporcionaba el dinero correspondiente por dichas labores domésticas. Pero era fin de quincena
y había excedido, por alguna desgracia en la casa, las horas en que ella se quedó trabajando. Anocheció, y digamos ahorita que prácticamente era la hora del lobo, o la hora del coyote, porque yo creo que para la época en que ya vivía Rosario, la segunda mitad del siglo pasado, los lobos como tales quizás ya estaban extintos en esa parte del país. Pero dejémonos de esas especulaciones. El punto es que se le hizo tarde a Rosario. Y Rosario salió de la casa absolutamente preocupada. Ni modo que se quedara a dormir en la casa de sus patrones. Ni modo que pidiera un taxi que lo llevara hasta la colonia. ¿Qué diríamos colonia? Sería el pueblito donde ella vivía. Estaba bastante lejos al oriente. Los camiones ya no pasaban a esas horas de la noche. Era una suerte si todavía no había pasado el último. Y en un ataque de desesperación, optó por caminar. Si se iba por las calles conocidas, tardaría cosa de 1 hora. Un pensamiento mortal embaucó a su mente, porque ahí tenía, justo cuando iba caminando, a su izquierda, esa pequeña ladera, el Cerro del Lobo. Le permitiría cortar camino y quizás cortar unos 10 a 15 minutos. Era noche, pero no tan noche. Así es que Rosario se armó de valor. Se desvió ligeramente a la izquierda en su camino y empezó a bordear la cuesta del Cerro del Lobo. Una cuesta un tanto dispareja, con pequeños barrancos, con subidas y bajadas. Ella trataba de no pensar en nada que no fuera en que voy llegando a mi casa. No tenía el dinero suficiente para comprarse aquellos Walkman que ya tenían, por ejemplo, los hijos de la señora con que trabajaba. Así es que no le quedaba más que sumirse en su pensamiento, incluso percibir que aquel cerro era una especie de resbaladilla sonora para aquellos aullidos que le metían más miedo. Pero Rosario seguía caminando cuando de repente escuchó una risa malvada prácticamente atrás de ella. Y no era solamente una risa, ya empezaron a ser varias risas. Ella intentó correr, de veras lo intentó correr, pero fue capturada por un grupo de malvivientes que ahí se refugiaban o se escondían. Y para no hacer dramático ni perverso el resto de este acontecimiento, cumplieron sus insanos deseos, pero también cumplieron con no dejar testigos del crimen más aquellos que eran los propios aliados de aquella infamia. Y al día siguiente, algunos caminantes que acudían a trabajar ahora sí con plena luz del día, comunicaron la noticia a los demás y llegaron las autoridades y se empezó a correr el rumor también en el centro de la ciudad. Rosario no había llegado a trabajar. También la familia de Rosario se había dado por enterada la noche anterior, pues de que no llegó. Encontraron, efectivamente, ahí, en una de las pequeñas cañadas aledañas al Cerro del Lobo, su cuerpo mancillado, sus vestiduras rotas. Y todo mundo se quejaba
y la policía también, y las autoridades buscando a los malvivientes. Pues que dicen que encontraron algunos, pero tenían más cara de estar asustados que de poseer el talante propio para ser los ejecutores de aquel terrible crimen, de aquel pecado mortal. Y ya los familiares extrañaban a la joven Rosario. El chisme dejó de ser prácticamente la nota principal en las siguientes semanas. Pachuca creció, llegaron otras empresas, se volvió también un centro de comunicaciones, las minas seguían explotando los recursos. La ciudad se acercó más todavía a estos cerros. Empezaron a considerarse áreas naturales o parques ecológicos. Y después, Griselda, otra trabajadora, ya no de una casa particular, tuvo que cruzar el cerro. Por su edad y por el interés de sus padres y de su familia, nunca se había enterado de la historia de Rosario. Pero sabía que aquel cerro, al ser una especie, pues de lote baldío gigantesco y chipotludo, pues podía contener algún malviviente. Pues me voy corriendo. Y sí, ella ya vivía en la época en que se podía poseer música en el camino. Así es que empezó a caminar. Traía su MP3 con aquellos audífonos. Y entonces de repente le dio la impresión de observar a lo lejos una atractiva mujer vestida de blanco, que le hacía con el brazo el ademán de que se acercara. Griselda dijo, bueno, no es un pandillero, no es un drogadicto, no es un asaltante, es una mujer. Y efectivamente se acercó. Pero al acercarse contempló que esa mujer no caminaba, sino que más bien flotaba, y que una ligera neblina la envolvía. Su piel se veía blanca, pero se atinaba que su color original hubiera sido más bien el típico de los mexicanos, el típico de esa sangre mestiza que corre por las venas de todos los que habitamos este orgulloso país. Su cabello negro, largo, lacio, aunque al final con ligeras ondulaciones. Los ojos negros e intensos. Y lo más importante es que cuando se acercó, habló y le dijo, Griselda, no te arriesgues, yo te acompaño. Muy bien, vámonos. Pero entonces vámonos rápido. Y así empezaron a caminar. Apagó su MP3, se quitó los auriculares y mientras caminaba con aquella mujer percibía un dejo de tristeza. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosario. La verdad es que para ese momento ya ni volteaba para abajo, no quería darse cuenta si era una visión o si era una mujer o si lo que vio era por efecto de la noche. ¿Dónde trabajas? En una fábrica. ¿Tú dónde trabajabas? Bien lo dices, yo trabajaba en una casa como empleada doméstica. Y me he propuesto la misión de acompañar a las mujeres que por necesidad tienen que atravesar estos caminos solitarios, para que no vayan solas. Además, no te preocupes, yo ya sé encargarme
de todos los hombres malintencionados, de esos que les gusta molestar e incluso lastimar a aquellas mujeres que atraviesan prácticamente sin protección. Fueron dejando el Cerro del Lobo. Le agradeció, llegó a su casa, y cuando llegó Griselda a su casa, tocó la puerta. Le abrieron. ¿Qué pasó? ¿Se te hizo tarde? Sí. ¿Y luego cómo llegaste? Pues me vine ahí pegada al Cerro del Lobo, pero rapidito. ¡Hombre, no! ¿Cómo se te ocurre? Es muy peligroso andar por esos lugares. Pues vieran ustedes que me acompañó otra jovencita. Inmediatamente se puso pálido el papá. ¿Otra jovencita? ¿Te dijo acaso cómo se llamaba? Rosario. No es cierto. Sí, y al tiempo que trataba de negarlo el señor, se ponía blanco, sudoroso. Vieja, ven. Y se acercó a la esposa. ¿Qué pasa, cariño? Pues aquí Griselda dice que vio a Rosario en el Cerro del Lobo. ¿Estás segura? ¿Te dijo que ese era el nombre? Sí, me dijo que iba a acompañar a todas las mujeres que tuvieran que caminar por esos lugares por necesidad, precisamente para protegerlas. Siéntate, amor. Inmediatamente que Griselda se sentó, le contaron la historia que ellos sabían de la triste Rosario. Pero la historia no quedó ahí, porque pasado ese día, misteriosamente, de repente, se encontraba el cuerpo de algún delincuente, de algún hombre de mal talante y de crímenes comprobados, aunque fuera a posteridad, ahí, en las laderas y en los pequeños barrancos cercanos al cerro. Todos los cuerpos tenían un crucifijo en el cuello. Y dicen que Rosario siempre portaba un crucifijo de plata. Empezó la gente a asustarse, pero otros a considerar que la divinidad estaba tomando cartas en el asunto para proteger a las mujeres. Y sí, porque pasaron los meses restantes del año y ya no se oía de aquellos borrachos o malvivientes o adictos que molestaran y mancillaran mujeres en las laderas, en los lindes de aquel Cerro del Lobo. Se acabaron quizá los peligros. También la ciudad creció hasta allá, pero se encontró después en otra parte del cerro otra persona, otro hombre, como si hubiera desbarrancado, golpeado en su cabeza y que había desangrado, y portaba también un crucifijo de plata idéntico al del criminal anterior. Dicen que en su desesperación algunos hombres fueron corriendo en la noche en bloque, tratando de encontrar el fantasma de Rosario, que veían siluetas de una mujer toda vestida de blanco, que incluso se corría el rumor de que si eran hombres que nomás iban por curiosidad, nunca se la topaban, pero que si era algún criminal que sentía que su propio negocio, indigno por supuesto, estaba siendo amenazado, pues que también, literalmente, la amenaza se cumplía y amanecía muerto ahí a las orillas de aquel Cerro del Lobo. Y ya la ciudad llegó, y quizás ahora el tipo de delincuencia que ocurra en las lindes de aquel paraje pues no corresponda a lo que se narra en esta leyenda, no tan antigua. Pero todos los vecinos de la parte norte de Pachuca y de aquellos
que diariamente contemplan esa triada de cerros, de fenómenos geográficos, que sirven como guardianes, ya no diría yo físicos, sino hasta morales de la ciudad de Pachuca. Recuerdan la leyenda de estas dos mujeres. Primero, la leyenda de Rosario, que desafortunadamente no vivió para contar un relato distinto de su vida. Pero también está la leyenda de Griselda, quien muchos consideran que fue la primer mujer protegida por el fantasma del Cerro del Lobo. Esto fue Crónicas de Espanto. Ya saben, escriban, opinen, asienten, disienten, cooperen. crónicasdeespanto0@gmail.com. Nos vemos cada domingo con un nuevo relato. Y ya lo saben, terror solo hecho en México. Porque la riqueza cultural, psicológica y lo desconocido bastan y sobran en el territorio nacional para poder contarles estas leyendas. Hasta la próxima.